Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Un enorme abrazo. Buenos días, señoras y señores. Un tanto preocupados por una lectura preliminar que no responde a ninguna otra circunstancia, sino a lo literal de un comunicado de última hora. En horas de la noche, precisamente de esta víspera, desde la capital norteamericana, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos me pone atención, se abriga bien para salir a la calle. Les saludamos con muchísimo entusiasmo aquí desde los estudios de la cadena Democracia, Radio AM, Radio FM, Televisión Digital, para todo el planeta. Este comunicado de prensa que lo ubicamos esta misma mañana, remite el CID, remite solicitud de medidas provisionales a favor de miembros del Consejo de Participación Ciudadana de Ecuador. Y esto es lo que queremos entender con versados analistas que nos van a acompañar a partir de esta hora. En la línea telefónica está el señor doctor Ramiro García, uno de los que primero se enteró y comentó a las redes consultas que la ciudadanía y usuarios de estas plataformas le formulaban. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha remitido el 6 de febrero del 2018 a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos una solicitud de medidas provisionales a favor de Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, el caballero que no quiere salir de las oficinas de la el correspondiente Consejo de Participación Ciudadana. Estoy cambiándole de género. Y entonces, Edwin Leonardo Jarrín Jarrín, Tania Elizabeth Pauquer, Sonia Gabriela Vera, con la finalidad de que ordene el Estado que se abstenga de destituir a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador y de crear un consejo transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho, incluyendo los principios de separación de poderes y de independencia judicial fundamentales para el goce efectivo de los derechos humanos, dice el comunicado, recogido de la página web de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces, el segundo párrafo comienza aludiendo lo preciso. Dice, el 28 de diciembre del 2017, la Comisión Interamericana recibió una solicitud para que se presentara un requerimiento de medidas provisionales a la Corte
al IDH, como lo conocen todos los juristas y políticos de todo el continente y de todo el mundo. A favor de estos caballeros, Leonardo Jarrín, Edwin Jarrín, más conocido, Tania Elizabeth Pauquer, Sonia Gabriela Vera, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador. Entendemos que Edwin estaba a la expectativa de este comunicado y por eso es que no quería abandonar el recinto del Consejo. Pero vamos a aclarar esta circunstancia. Bueno, de la información disponible se desprende que el Consejo de Transición que se designe tendrá la facultad de realizar evaluaciones de desempeño y, de ser el caso, destituir y nombrar a diversos altos funcionarios, dentro de los cuales se encuentran los titulares de la Defensoría del Pueblo, de la Contraloría General del Estado, del Consejo Nacional Electoral, al titular de la Fiscalía General del Estado y las juezas y jueces del Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo de la Judicatura, entre otras autoridades. Señoras y señores, mis invitados, en especial el señor doctor Alfredo Corral, ex Contralor General del Estado y distinguido jurista, nos ofrece a continuación la interpretación jurídica precisa, de gran conocimiento, y también en la línea telefónica el señor doctor Ramiro García. Ramiro, buenos días. Doctor Alfredo Corral, por el respeto que usted se merece, le concedo el uso de la palabra para que se digne explicarle a la ciudadanía lo que ha ocurrido en las últimas horas en este cauce. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Buenos días. Buenos días a la distinguida y numerosa audiencia de Radio Democracia. Son pataleos de ahogado, dice la gente. Cuando ya el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado en forma contundente y clara para que cese en sus funciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en razón de que no ha cumplido las obligaciones constitucionales y legales que tenía. Ha enviado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidiendo que suspenda los efectos de una consulta popular. Y la comisión, más temprano que tarde, según el último dato de prensa, ha remitido a la Corte Constitucional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esta petición para que la analice. Se argumenta que no ha habido control de la Corte Constitucional del Ecuador, control de constitucionalidad, dicen, para que la consulta se lleve a cabo, lo cual es absolutamente falso. Primero, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de convocar a consulta popular sobre los hechos y aspectos que él crea de importancia para el país. Y luego, cuando ya formuló las preguntas del presidente del Ecuador, licenciado Lenín Moreno, remitió a la Corte Constitucional para que esta Corte las analice y emita su informe. Transcurrió el término que prevé la Constitución, si no me equivoco, de 20 días, y la Corte Constitucional no se pronunció sobre las preguntas formuladas por el presidente de la República. Y la propia Constitución dice que una vez vencido el término, si la Corte Constitucional no se ha pronunciado, se entiende dictamen o informe favorable. De tal manera que la consulta popular se realizó el domingo último con informe favorable de la Corte Constitucional, informe tácito o presunto, porque se venció el término que tenía para emitirlo y no lo emitió. De tal manera que se cumplieron los presupuestos que la Constitución establece, y por otro lado es simplemente absurdo y hasta ridículo pretender afirmar que consultar al pueblo es inconstitucional.
El pueblo es el soberano, el pueblo es el que decide, mucho más que una asamblea constituyente, Es el arquitecto mucho del más sistema que la simple asamblea Ujú. nacional que antes era Congreso Nacional. El pueblo es el primer legislador, el supremo legislador. Por lo tanto, me parece absurdo que hayan hecho estos pataleos de ahogado para aferrarse a sus cargos después de que la ciudadanía les dijo: váyanse a su casa, porque no han cumplido las obligaciones constitucionales que les corresponde. Y por ello es que el nuevo consejo que venga, primero el provisional y luego el definitivo, se espera que pueda cumplir las obligaciones constitucionales y llevar adelante un régimen democrático, que es lo que el país necesita. A los mejores juristas, a los mejores constitucionalistas, esta emisora, la cadena Democracia, apela a ellos para que tengan la bondad de esclarecer esta dificultad que la analiza ahora el señor doctor Ramiro García desde su domicilio particular. Doctor, ¿usted coincide plenamente con el doctor Corral, lo que acaba de manifestar? Y en tercer lugar, hemos solicitado también la actuación, la interpretación y la opinión del señor doctor Santiago Guarderas, un académico conocedor de estas materias. Pero nos quedamos con usted, doctor Ramiro García. ¿Qué comentario le merece la aclaración formulada por Alfredo Corral? Buenos días, doctor García. Buenos días, Gonzalo. Un saludo para Alfredo, para Santiago y para todos los oyentes. Concuerdo plenamente. En la Constitución se establece un dictamen previo de la Corte Constitucional a efecto de consultar al soberano, al pueblo, al depositario de la soberanía, pero además a la fuente de toda autoridad. Y esta consulta se la hizo. Este requerimiento a la Corte Constitucional se lo hizo. La Corte Constitucional tiene un plazo y la ley establece cuáles son los efectos de la no contestación dentro del plazo por parte de la Corte Constitucional, es decir, que se entenderá el dictamen como favorable, como positivo. Y lo que hizo el presidente de la República fue eso, convocar a consulta popular en base de un dictamen favorable generado por la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional. Porque de lo contrario, habría que esperar ad infinitum para que la Corte Constitucional se pronuncie, y eso no tendría sentido. Por otro lado, hay que ver qué es lo que se está consultando, qué es lo que se consultó y sobre qué es lo que el elector se pronunció. Porque, ojo, sí, es verdad, no se puede consultar sobre cualquier cosa. Por ejemplo, no se podría poner a consulta si es que los afroecuatorianos pueden o no acceder a las universidades, por decirle algo, porque eso sería claramente violatorio de derechos humanos. Pero en este caso se le consultó a la fuente de autoridad si quería que continúen o no los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, es decir, meros funcionarios públicos. Nada más. Aquí este no es un tema de derechos humanos. Acá no hay derechos humanos en vulneración ni en peligro. Nada en absoluto. Son temas eminentemente administrativos. ¿Quiere usted, elector, que se queden los locales del Consejo de Participación Ciudadana o que se vayan? Y el elector en un 65% dijo que se vayan. Entonces, creo yo que la actuación de la Comisión Interamericana, que si bien tiene, a ver, otra cosa que hay que tomar en cuenta, la Comisión tiene la facultad de emitir medidas por sí sola, y no lo hizo. En este caso está solicitando recién medidas a la Corte Interamericana. ¿Por qué lo hace? Porque la Corte Interamericana en este momento se encuentra en periodo de sesión ordinaria en Costa Rica hasta el día 9 de febrero. Lo que quiere decir que la Corte Interamericana, si es que se pronuncia sobre esto, se deberá pronunciar hasta pasado mañana, a favor o en contra de lo solicitado por la Comisión. La Comisión, si usted me permite, para orientación global de la audiencia de estos medios de comunicación enlazados con la democracia ecuatoriana y mundial, menciona en un comunicado de prensa que el 28 de diciembre, para hacer un poco de historia de este año pasado,
el 28 de diciembre, finales del 2017, dice el comunicado desde Washington. La Comisión Interamericana recibió una solicitud para que se presentara un requerimiento, está esto mal redactado, un requerimiento de medidas provisionales a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a favor de Edwin Leonardo Jarrín, por si acaso los dos apellidos, compañeros de producción, Edwin Leonardo Jarrín, Tania Elizabeth Bauquer Cueva, Sonia Gabriela Vera García, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador, nombrados para el periodo 15 al 20, que conforme a la normativa interna solo pueden ser destituidos a través de enjuiciamiento político ante la Asamblea Nacional, número 1 como causal. La información presentada se basó en la propuesta de referéndum que no contó con control constitucional previo y que incluyó una pregunta sobre la terminación anticipada de sus cargos y la creación de un consejo de participación transitorio conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea, entre ternas enviadas por el presidente de la República. De la información disponible se desprende que el Consejo de Transición que se designe tendrá la facultad de realizar evaluaciones de desempeño y, de ser el caso, destituir y nombrar a diversos altos funcionarios, dentro de los cuales se encuentran los titulares de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, el titular de la Fiscalía General del Estado, juezas y jueces del Tribunal de lo Contencioso Electoral y del Consejo de la Judicatura. La CID identificó que la situación planteada por los propuestos beneficiarios podría reunir los requisitos de extrema gravedad, urgencia, literalmente dice así el comunicado, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales. En cuanto al requisito de extrema gravedad, la Comisión subrayó que la Corte Interamericana podría valorar que el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana. Y asimismo subrayó que se podrían considerar las amplísimas facultades que se le otorgan al Consejo de Transición, que incluyen, entre otras, la posibilidad de nombrar a diversas autoridades de control, a las más altas autoridades en materia electoral, de persecución penal, miembros del Consejo de la Judicatura, quien a su vez tienen potestades, una de ellas de examinar y destituir a todas las juezas y jueces nacionales o del país. Si bien la facultad de destitución del Consejo de Transición sería reglamentada para garantizar el debido proceso, la Comisión indicó que ello abre la puerta a un espacio de incertidumbre respecto de los criterios objetivos que evaluaría el Consejo. Entonces, la Comisión también mencionó la ausencia de control constitucional previa de la propuesta de referéndum como elemento que podría ser, y de hecho ha sido valorado por la Corte de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana. Con respecto al requisito de urgencia, la CID indicó que se encontraría cumplido, tomando en cuenta que ya se conocen los resultados favorables del referéndum respecto de la tercera pregunta, y que después de la validación de los mismos por parte de las autoridades respectivas,
iniciará de inmediato su implementación. Finalmente, en el comunicado dice, en cuanto al requisito de irreparabilidad, la comisión estimó que de implementarse el resultado del referéndum, en cuanto a la tercera pregunta relativa al Consejo de Participación Ciudadana, quedarían cesados los actuales miembros del Consejo y se pondría en marcha un engranaje institucional cuya propia existencia y efectos concretos en el panorama de conformación de las autoridades más importantes del país sería difícil de revertir. Esto está claro. Señor doctor Santiago Guarderas, usted tiene su palabra de interpretación de esta resolución del Consejo Interamericano de los Derechos Humanos con sede en la capital estadounidense. Buenos días, doctor. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Un saludo a Alfredo, a Ramiro y a los radioescuchas. Yo partiría por dos asuntos preliminares, Gonzalo, que creo que es importante mencionarlos. La una, la celeridad con la que ha actuado en este caso específico la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que el 28 de diciembre del año pasado solicitó la información al Estado ecuatoriano sobre esta denuncia que presentaron los miembros del Consejo de Participación. El Estado ecuatoriano inclusive solicitó una ampliación del término para contestar de 5 días y fíjese usted, ya a esta fecha ha emitido esta resolución que indudablemente llama la atención porque ha habido casos, varios casos de víctimas en que la vida de ellos ha estado en peligro y la comisión ha tardado años para emitir resoluciones, medidas o solicitudes a la Corte de Medidas Provisionales y en algunos casos ni siquiera ha contestado. Entonces eso demuestra evidentemente que la comisión, más allá de actuar técnico-jurídicamente, ha actuado políticamente. Llama la atención en este caso que haya actuado con esa celeridad inusual, que la comisión no la tiene. Mira, hay tantos casos en que la vida, en que personas con enfermedades terminales no han recibido las medidas por parte de la comisión, la atención de la comisión, y en este caso la haya. Pero luego cuando usted analiza los elementos por las cuales la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... Perdone, pero ¿qué origen tendría la celeridad de la comisión? Bueno, pero es que aquí recordemos que hay una participación recuerde que el gobierno de Correa entregó $1 millón, no sé si a la Corte, a la Comisión, entonces tiene su grado de influencia. Tenemos un juez de la Corte que fue el presidente de la Corte Constitucional, así que aquí hay muchos ribetes políticos. Sin embargo, y aquí viene el otro argumento que yo le quería decir, Gonzalo, ¿cómo ahora los correístas están alabando el sistema interamericano de derecho cuando denostaron? Claro. Que incluso lo trataron a la Comisión Interamericana como el bachernón, acuérdese, y que era el patio trasero. El basurero. Exactamente, del imperio. Ahora sí están felices por esta situación. Pero luego usted acaba de dar lectura de cuáles han sido los elementos que ha tomado la Comisión Interamericana para pedir estas medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en ella usted encuentra todo tipo de argumentos políticos, pero ninguno jurídico. Mire, uno de ellos, que ya lo analizó el doctor Alfredo Corral con respecto al control constitucional, está claro que se hizo un control constitucional previo porque existe un dictamen ficto positivo. Es decir, la Corte que no cumplió con el plazo establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, si superó los 20 días que establecía la ley, se emitió un dictamen ficto, con lo cual se daba por positivo las preguntas del referéndum. Pero miren lo que dice, que a través de este mecanismo, lo que se buscaría es que destituir a los miembros, saltarse esta figura de la destitución que se tiene que hacer a través de la Asamblea Nacional. Esa es una mentira. A través de la consulta popular
que es el instrumento más democrático que puede existir en un Estado constitucional de derechos. Lo que hemos hecho hacer es una terminación anticipada. Parece que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni siquiera ha leído el texto de la pregunta y el anexo 3. Clarísimamente dice terminación anticipada. Ese es otro de los mecanismos a través de los cuales nuestros mandatarios, porque son servidores públicos, pueden terminar sus funciones. Mire, la forma en que puede terminar una relación, discúlpeme el símil que puede ser burda, pero un contrato de trabajo puede terminar por acuerdo de las partes, por desahucio, por despido. Aquí la forma en que van a terminar no es destitución, no les estamos destruyendo, le estamos terminando anticipadamente, cesando. Precisamente, ¿por qué? Por una de las cosas equivocadas que dice la Comisión. El empleador. El mandante, que es el pueblo, que es el soberano, el que decide sobre las autoridades que elige, como ha visto que no ha habido una acción por parte de estos señores, termina anticipadamente. Es una fórmula válida, constitucional, que el pueblo votó a través del referéndum. Pero aparte de eso, otro de los elementos que dice la Comisión Interamericana equivocada, sí, que a través de esto se estarían poniendo en riesgo la independencia de las funciones. Si precisamente fue este Consejo de Participación Ciudadana el que impidió el que exista independencia, el que monopolizó todo el poder a favor del caudillo. Sí, estamos a través de este mecanismo logrando que exista la independencia de las funciones. Y claro, el Consejo de Participación Transitoria va a tener una evaluación, va a hacer una evaluación de desempeño con normas que va a establecerse por parte de este Consejo de Transición con garantía del debido proceso. Y luego de eso, también la figura que va a operar es la terminación anticipada. Por eso es que es descabellado. Recuerde usted, Gonzalo, y esto es fundamental, que si bien la Corte Interamericana tiene jurídicamente la facultad de emitir medidas provisionales, o sea, el mecanismo jurídico de que la Comisión haya pedido a la Corte Interamericana es totalmente válido, lo establece el reglamento, tanto el reglamento interno de la Comisión Interamericana como la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 63. Pero se tienen que cumplir 3 requisitos para que procedan estas medidas provisionales. La extrema gravedad, que está sustentado en lo que acabamos de criticar, la urgencia y la irreversibilidad. Ninguno de estos elementos se configuran para que pueda dictar la medida provisional. De ahí que esperamos que la Corte Interamericana, ¿sí?, actúe y corrija esta grave situación que ha sido provocada por la Comisión Interamericana y ni siquiera dé paso a estas medidas provisionales. Y concluyo con esto, Gonzalo, termino. Está aquí en riesgo, está en esta situación, de esta posibilidad que ha pedido la Comisión de que se abstenga de que se aplique la pregunta del referéndum 3, está atentando contra nuestra voluntad soberana, contra la ciudadanía, contra la voluntad popular. Es decir, la Corte Interamericana podría disponer, si se hace efectiva estas medidas provisionales, que lo que el pueblo ecuatoriano en un 63% ha decidido no tenga ningún valor. Y eso definitivamente, esperemos que el Estado ecuatoriano, que parece que tomó deportivamente la situación presentada por la Comisión, ahora sí actúe y haga valer los derechos de los ecuatorianos frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El señor presidente de la República, en este caso, ¿cree, doctor Alfredo Corral, que no fue asesorado lo suficientemente contundente, más que todo a tiempo? No se cumplieron con las diligencias que aseguren, digamos, la validez, la importancia de una resolución del soberano, del pueblo ecuatoriano en esta consulta, que nosotros hemos pedido también la comparecencia por línea telefónica, dadas las circunstancias, del señor Edwin Jarrín, quien ejercía las funciones de presidente de esta comisión, de esta comisión que representaba a la ciudadanía por mandato constitucional. No sé si decían que representaban a la ciudadanía, pero me han pasado esta nota, dice que está presto a atender nuestra invitación siempre que sea en vivo.
Pues si usted tiene facultades de volar, fantástico, aquí le esperamos, Edwin. Claro, pero si está muy ausente la situación, me pareció que antes de su travesura le conozcamos el pensamiento y la lectura que usted tiene de esta circunstancia a través de la línea telefónica, pero lo que estoy yo es cumpliendo con un mandato de pluralidad exigible para estos casos. Perdone, doctor, por darle esta explicación a la ciudadanía. No puedo sino decirle bienvenido, pero obviamente si es que usted tiene la gentileza de concurrir, ojalá no esté muy distante, porque no le podemos esperar mayor tiempo. Yo tengo una agenda muy comprometida. Tenga la bondad, doctor Alfredo Corral, ¿qué más usted podría agregar? De lo que publicó la prensa cuando el señor Jarrín y los otros miembros del Consejo presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esta solicitó informe al Ecuador. Y entonces le correspondía al gobierno y obviamente a la cabeza del señor presidente de la República contestar esa petición de la Comisión Interamericana con todos los fundamentos constitucionales y legales que existen. Y si no me equivoco, la prensa informó que estaba encargada de esta tarea de explicar a la Comisión Interamericana la vicepresidenta de la República, que fue encargada de promover la consulta popular. Yo desconozco qué explicaciones habrá dado el gobierno, a lo mejor, como bien dijo el doctor Guarderas, no lo hizo suficientemente o no lo hizo, y por eso es que la comisión ahora, que ya hubo el pronunciamiento popular, se ha apresurado al solicitar a la Corte Interamericana que suspenda los efectos de la consulta popular, lo cual es absolutamente improcedente, contrario a nuestra Constitución, y como muy bien analizó el doctor Guarderas, también nada tiene que ver con derechos humanos, porque que el pueblo decida terminar las funciones de determinados funcionarios es una atribución absolutamente legal, absolutamente lógica, como hay la revocatoria del mandato, en donde inclusive puede dejarse sin efecto las funciones de funcionarios elegidos por votación popular, como es, por ejemplo, el presidente de la República o un alcalde, mucho más, con mucha más razón, los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que no fueron elegidos por votación popular. Ahora sí, con la consulta, va a ser el pueblo el que elija a los integrantes de este Consejo de Participación Ciudadana. En este momento saludo la presencia del doctor Andrés Páez, que se incorporó, y del doctor Ramiro García, que está en línea telefónica. Sí. Ramiro, ¿usted tiene la palabra? Ojalá el señor doctor Jarrín tenga la gentileza de aceptar esta coparticipación también por la línea telefónica, dadas las circunstancias, porque nosotros lo que orientamos como trabajo periodístico es una edificación de un campo plural de opiniones, ¿no? Y entonces, denos las razones por las que usted y varios de los miembros de este alto organismo que ha cesado en funciones por dictamen del pueblo ecuatoriano, más que dictamen, ¿no? Resolución masiva de la colectividad ecuatoriana expresada en una consulta popular, es decir, un recurso constitucional del más alto nivel, en donde el soberano ha dispuesto aquello que ustedes no imaginaban, pero se han anticipado a elevar a queja, no sé si desinformando o con causales bastante inventadas, que no responden a una realidad. De esto nos dará la razón o no nos dará la razón el señor doctor Ramiro García, si es tan amable. Sí, Gonzalo, insisto, aquí lo primero que tenemos que hacer es delimitar cuál es la materia de lo que se decidió por parte del electorado. Lo que se decidió por parte del electorado es la cesación de unos funcionarios públicos, no más.
y además un electorado que constituye la fuente de toda autoridad y conforme establece el artículo 1 de la Constitución de la República. Es decir, no estamos decidiendo restringirle los derechos a nadie, no se está decidiendo exclusión de nadie, es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dijo absolutamente nada, cuando el expresidente Correa convocó a consulta popular a efecto de eliminar el carácter excepcional de la prisión preventiva, que eso sí era una violación directa de derechos humanos. Entonces, nos llama la atención, o sea, nos parece que claramente los órganos diplomáticos ecuatorianos todavía responden al correísmo. Eso, además, eso se vio muy fuerte, porque recordemos que nada más ni nada menos que el propio presidente Correa compareció ante la OEA llevado por el embajador del Ecuador ante ese organismo, por el doctor Marco Albuja. Así que, y es más, si algo aparece clarísimo, es que mucha de nuestra política internacional sigue manejada por el correísmo, y que la otra parte, la que eventualmente podría responder al presidente Moreno, es de una ingenuidad y de una ineptitud impresionante. Están más preocupados de respaldar al régimen de Maduro y de Evo, están más preocupados de la situación de Assange que de los ataques directos que el gobierno al que representan está siendo objeto. Mire usted que la contestación a la CIDH fue deplorable, muy mal hecha, no hicieron gestión ante la OEA, y estos son los resultados. Claro. Ahora veamos qué hacen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, ¿usted está destacando la falla de la señora canciller? La señora canciller y toda la estructura legal diplomática que está alrededor, toda la estructura diplomática que está alrededor de los organismos internacionales, son una vergüenza. La CIDH ha identificado, según lo que hemos tomado de su archivo, que la situación planteada por los propuestos beneficiarios podría reunir requisitos de extrema gravedad y urgencia, así como de daño irreparable previstos en el artículo 63.2 de la Convención para el otorgamiento de medidas provisionales. Esto es mi obligación ética periodística de leerlo también. En cuanto al requisito de extrema gravedad, la Comisión subrayó que la Corte Interamericana podría valorar que el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evadir el procedimiento legal de destitución del actual Consejo de Participación Ciudadana. Asimismo, ha subrayado que se podrían considerar las amplísimas facultades que se le otorgan al Consejo de Transición, que incluyen, entre otras, la posibilidad de nombrar a diversas autoridades de control, a las más altas autoridades en materia electoral, de persecución penal y a los miembros del Consejo de la Judicatura. Si bien la facultad de destitución del Consejo de Transición sería reglamentada para garantizar el debido proceso, la Comisión ha indicado que ello abre la puerta a un espacio de incertidumbre respecto de los criterios objetivos que evaluaría el Consejo. ¿Qué opinión tiene usted, doctor García, y qué opinión tiene doctor Guarderas y también el señor doctor Andrés Páez, que tiene la bondad con paciencia de aguardarnos en su turno, que ya le correspondía? Pero yo trato de darle coherencia al análisis. Tenga la bondad, doctor García. Bueno, a ver, los requisitos señalados por la comisión son aquellos que establece la norma. Ahora, que estos requisitos efectivamente en el caso específico se cumplan, de eso ya hay mucha distancia. Bien. Primero, insisto, ¿qué es lo que nos está diciendo la comisión? La comisión nos está diciendo que se debió haber Insista, Edwin, por favor. ¿Aló? Sí, adelante, mil perdones. Por favor. Nos está diciendo la comisión que es la asamblea la que a través de un juicio político debería cesar a los miembros de del Consejo de Participación Ciudadana, y no el pueblo soberano a través de un ejercicio de democracia directa. Esto es impresentable, esto es netamente político. Pero, insisto, el gran problema es la indefensión en la que ha estado el Estado ecuatoriano. Varios de los mejores juristas de este país, me refiero en específico al doctor Farid Simón, el doctor Álvaro Mejía Salazar, el doctor Ramiro Ávila Santamaría
y a quienes con toda modestia, me uno yo, nos hemos puesto a las órdenes del Estado para ejercer la defensa gratuitamente. Y nosotros, como Colegio de Abogados de Pichincha, además, y en esto que escuche bien el señor presidente de la República, nos ofrecemos para dar el soporte jurídico necesario de defensa para que el Estado ecuatoriano se encuentre bien representado, ya que la ineptitud de su cuerpo diplomático que nos representa ante los organismos internacionales es evidente. Está claro que no tienen idea, que no tienen, además, no solo que no tienen idea, que no tienen experiencia jurídica en materia de litigación internacional en órganos, sobre todo en el sistema interamericano. Esto no es algo que se aprende de la noche a la mañana, pues ni es algo que a uno les llega por un nombramiento. Pero debe haber algún estamento en Cancillería que se ocupe de estas obligaciones fundamentales para defender la ley, pues no, la ley, la normatividad, los intereses del Estado. Formalmente existe. El problema es que estos estamentos no han cumplido su trabajo. O sea, definitivamente no. O sea, si usted lee la contestación que hace el Estado ecuatoriano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es evidente que no tienen idea de lo que están haciendo. Claro. El exhorto de orientación jurídica o de asesoría jurídica debía provenir de la canciller o del señor presidente Moreno. Perdón, tuve un pequeño corte en la línea. Lo que le digo es la exigencia de porque le tengan bien informado, lo tengan bien asesorado, debía provenir el Estado a través de una exigencia del señor presidente o una obligación de la canciller. Bueno, la dinámica política en la que se encuentra inmersa este gobierno hace que gran parte de los colaboradores que todavía mantiene el presidente Moreno respondan al anterior esquema, me refiero a la estructura correísta. Y si eso lo estamos viendo, es decir, en mucho no le informan al presidente y en otros casos le están representando mal. Hace un momento me refería a varios juristas, cometió una omisión imperdonable, el doctor Juan Pablo Albán, quien actualmente se encuentra por razones académicas en los Estados Unidos, también se ha ofrecido para ejercer sus buenos oficios y su defensa, su asesoría jurídica. Así que por estructura jurídica no le va a faltar al gobierno si es que tiene la amplitud como para escuchar otras voces que no sean aquellos que le están haciendo quedar mal y que le están metiendo en un lío. Porque, ojo, como decía hace un momento Santiago, en caso de otorgarse estas medidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se quedaría en suspensa la decisión del pueblo soberano en la pregunta 3. Con lo cual, políticamente, esto generaría un escenario caótico para el propio gobierno. Mucha gente lo va a entender esto como un tongo entre el morenismo y el correísmo. Otra gente lo entenderá como ineptitud del morenismo para poder llevar adelante algo tan evidente como la voluntad popular. Es decir, por donde se vea, es un escenario muy negativo para el gobierno. Espero que tenga la sensatez de escuchar otras voces, de abrirse de cabeza, de mente hacia otros sectores y entienda que lo que están haciendo es inadecuado. Ayer había coincidido Andrés, me refiero al señor doctor Andrés Páez, y ya mismo también contamos con la opinión del doctor Santiago Guarderas en el turno que estamos configurando espontáneamente. Había coincidido este anuncio desde Washington con un conversatorio que protagonizaba el señor presidente Moreno en las últimas horas de la tarde de ayer, creo que en la noche, incluso parte de la noche, con los corresponsales de agencias internacionales de noticias. Una de ellos que representa a un importante rotativo español es la compañera Talía Flores y Flores. Y ella le había precisado algunas circunstancias en el conversatorio al señor presidente de la República. No sé qué respuesta le dio el señor presidente Moreno, que por estas horas se enteraban en Palacio de esta circunstancia que asoma como una ni tan travesura circunstancial, sino una bien premeditada
estratagema de carácter jurídico, legal y política, fundamentalmente, y respeto notable a la respuesta del domingo del pueblo ecuatoriano, del soberano de la República del Ecuador. Tenga la bondad, señor doctor Andrés Páez, ¿cuál es su opinión de fondo? Gracias, Gonzalo. Un saludo a Alfredo, Santiago. Lo primero que llama la atención es esto que le calificaban como la comisaría del imperio, ahora ¿cómo le llamarán? ¿No? Los reclamantes. Y aquí se... No, el basurero el basurero del continente. De la oposición y una serie de barbaridades. Ahora resulta de que ya no es la comisaría del imperio. ¿Qué será? Esta gente que ha manipulado las instituciones, los convenios internacionales y todo, verdaderamente da vergüenza y repugna a la opinión pública lo que están haciendo. Porque aquí se trata de un pronunciamiento popular que mayoritariamente se ha expresado. Y ahí la CIDH también comete un error cuando habla de las amplísimas facultades del Consejo Transitorio. Lo que va a hacer este Consejo Transitorio es tratar de rectificar el rumbo de un consejo que en mi opinión jamás debió haber existido, porque la participación no necesita ningún tipo de pastoreo. Y aquí lo que se ha buscado es tener control absoluto no solo en la designación, sino también en el funcionamiento de las instancias de participación. Y creo que es momento de recuperar la discusión de lo que sucedió en noviembre del año 2007, en donde un centenar de personas decidieron disolver el Congreso. Recuerde usted, Gonzalo, en la Asamblea Constituyente, creo que eran 120, decidieron una tarde, se disuelve el Congreso. Y se cerró físicamente el Congreso. Y dijeron, es que tenemos plenos poderes. Pero solo cerraron el Congreso. Y no le dejaron en la calle al presidente en ese entonces en funciones. Tampoco asumieron los otros poderes que son el de administrar justicia. Solo el Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso comenzó a fiscalizar los pativideos. Entonces dijeron, no queremos una instancia de fiscalización y como tenemos plenos poderes, cerramos el Congreso. Pero al presidente lo dejaron en funciones y a la función judicial también le dejaron en funciones. Entonces, aquí cuando hablan de amplísimas facultades, estamos hablando de una decisión adoptada por el pueblo, no por 100 personas, por el pueblo mayoritariamente en las urnas. Y obviamente esto tiene que ejecutarse de forma inmediata. Una segunda cosa que me parece muy importante, Gonzalo, es que ahora hay una asambleísta, precisamente cónyuge de uno de los reclamantes de este disparate, en donde dice, sí ganaron, pero un ratito, todavía nos tenemos que ver en la asamblea. ¿Cómo así, pues? Sí, cada pregunta tiene un anexo, y ese anexo dice, el artículo tal de la Constitución dirá tal cosa, el artículo tal de esta ley dirá tal cosa, y así sucesivamente. La mecánica de aplicación de la decisión soberana. Eso tiene que ir directamente al registro oficial, y las leyes ya han quedado reformadas, como ha quedado modificada también la Constitución, porque son 5 preguntas de referéndum, de la 1 a la 5, y las preguntas 6 y 7, que son de consulta popular, esas sí necesitan de un proyecto de ley que tiene que pasar por la Asamblea. Pero la Asamblea no puede trastornar el pronunciamiento del pueblo. La Asamblea tiene que ajustarse a lo que el pueblo decidió. Por lo tanto, frente a este tema de la CIDH, además, escuché hoy en la mañana que una señora Pauker, esposa del asambleísta Viteri Hualinga, ha dicho que le tienen que indemnizar. ¿Que se saque el gorro? Sí, que le tienen que indemnizar. O sea, me parece que esta gente realmente no tiene idea de lo que está hablando. ¿Cómo así le van a indemnizar a la señora si lo que están haciendo, y Santiago lo ha retratado con mucha inteligencia, no le están mandando a la casa de una forma arbitraria a la señora? Le están diciendo, vea señora, su periodo se lo termina anticipadamente porque el pueblo así ha decidido, y no por loco, sino porque ustedes han cometido durante más de 10 años tal cantidad de desafueros para hacer de todas las autoridades de control una pandilla que lo que ha servido es para la impunidad en el Ecuador. Me comentaba una colega del colectivo de periodistas corresponsales de la prensa internacional que en el conversatorio se le enteró, se le consultó, se le participó al señor presidente Moreno, y fue de parte de la compañera Talía Flores,
la periodista ecuatoriana le dijo seguramente, presidente, hay esta cosa, ¿cuál es su opinión? No sé si nos pueda describir, Thalía, la forma como usted se interesó, la respuesta o la réplica que dio a la situación el señor presidente Moreno. ¿Qué advirtió usted respecto de su caudal de asesoría para un tema atípico en estos casos y que concentró la atención de toda la corresponsalía periodística del mundo? Hola Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, Gonzalo. Thalía. Mi saludo de respeto y de mis invitados para usted. Muchas gracias. Sí, escuchaba que estaba el doctor Alfredo Corral, el doctor Santiago Guardera. Sí, estamos llenos. Y sí, también Ramiro García le escuchaba por teléfono. Sí, mira Gonzalo, honestamente este tema no se abordó porque salió mucho más tarde. O sea, no fue un poco bien asimilado, creo que todavía por los periodistas. Yo tengo entendido y anoche compartí lo de la página web del Sistema Interamericano. Pero tú hiciste una consulta al señor presidente que me comentaron. Yo los temas que le pregunté al presidente fueron el tema económico, porque además estaba ahí en el conversatorio, estaba también el ministro de Economía, estaba el ministro de Hidrocarburos, estaban algunos ministros y la canciller, y le pregunté sobre el mandato ese también que puede ser interpretado del pueblo de remozar el grupo de colaboradores cercanos al presidente de la República. Y bueno, fue interesante la respuesta en el sentido de que en lo económico las cosas están mejorando, que estamos creciendo. Y le había dicho que, como dicen los analistas, estamos viviendo de la tarjeta de crédito, endeudándonos a razón de 1.000 millones por mes. Y el otro tema, él habló sí del remozamiento y dijo, bueno, un poco filosofó, digamos, en torno a ciertos cambios que pueden haber y no se concretó. Del tema concreto de lo que... De la comisión. De la comisión, no, la verdad que no se le preguntó al presidente. No hubo el tiempo adecuado. Claro, todavía no estaba. Sí se le consultó de que hay algunos, o sea, todavía no se tenía esta información, que inclusive viendo en el histórico que hay ahora, facilidad para mirar en las páginas web de la propia OEA, se puede ver a qué hora fue, es mucho después de lo que terminó la conversación. Lo que sí se le preguntó es por la actitud de cierta gente, entre esas las que has mencionado tú, que se aferran al cargo, que otras hablan de indemnización y que otras asambleístas que lamentable que hayan sido elegidas en las urnas, ¿no? Que digan que esto tiene que ser tramitado recién y van a ver que deciden en la asamblea. Significa casi un acto de insolencia con el pronunciamiento del pueblo. No tienen la más mínima idea de lo que significa. Es así la democracia directa, la expresión significativa y decidida con el voto de los ciudadanos. Y entonces el presidente repitió lo que había mencionado, que la mayoría de los temas van directamente a la Constitución, como es el referéndum. Para eso hay textos constitucionales que ya están automáticamente decididos que vayan a la Constitución y los otros que van a ser tramitados, y mencionó de que la Asamblea está formando ahí una comisión. Eso fue, Gonzalo, y en verdad todos estábamos preocupados de esto mientras salió esta decisión que yo creo que ha sacudido la conciencia, y como bien han dicho ahí tus panelistas, tus invitados, es una falacia de parte de quienes antes denostaban, persiguieron a la Comisión Interamericana. Maltrataron y que ahora resulta que realmente son la última palabra en el hemisferio. Así es. Thalía, si es que el diario ABC de España te pide una explicación sobre esta nota curiosa, por no decir otra cosa, ¿cuál va a ser tu respuesta, digamos, al rotativo español del cual eres su corresponsal en Ecuador? Gracias, Gonzalo. Mira, de hecho estaba preparando una especie de informe de la conversación que se tuvo con el presidente, pero le voy a postergar prácticamente eso, reducirle a los temas que interesan, porque siendo un periódico que está con la mayoría de lectores fuera del Ecuador, está en el mundo de habla hispana, les interesaba sí bastante el tema Assange por la decisión que se tomó ayer en las Cortes de Inglaterra.
contra eso y algo más, pero en este momento lo que nos interesa como ecuatorianos es el tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, ayer le envié una información al doctor Santiago Guarderas, porque obviamente aquí hay personajes como él, el doctor García, el doctor Corral, Andrés Páez, que conocen muy a fondo cómo se procesan estos temas. Para mí este es el tema en este momento más importante, y obviamente voy a darle prioridad porque mira que hay una frase que parece que se repetiría. El embajador Luis Gallegos, a quien entrevisté yo para hacer un análisis sobre los resultados para el diario ABC, él habló, entre otras cosas, de que está bien el pronunciamiento, obviamente se elogia, está bien las decisiones del presidente, pero él habló de la venezualización de la Cancillería, porque dijo que hay contradicciones entre los temas que dice el presidente y los que se dice desde la Cancillería. Ahora resulta, por lo que dijo sobre todo el doctor Ramiro García, que parece que la respuesta, y alguien más dijo, no ha sido del todo contundente, ¿no? Cuando aquí hay inclusive parámetros que tienen que seguirse, porque puede haber gente que filosofa o que sepa muchísimo de jurisprudencia, pero sobre los organismos internacionales hay ciertos códigos que se manejan, y de hecho todo estado de personajes que en el Ecuador saben de esa materia tendrían que reaccionar y obviamente hacerle que la OEA reconozca, y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que la voz del pueblo en las urnas está mucho más allá que los criterios que pueda tener este organismo al que sí hemos respetado y del que hemos extrañado que un montón de demandas que se interpusieron de parte de la sociedad civil de cara al Estado nunca fueron tramitadas. Muchísimas gracias, compañera periodista. No obstante, me queda algo en la imaginación. ¿A qué estamentos Thalía debería apelar el señor presidente de la República para recibir una asesoría adecuada para enfrentar, digamos, a estas travesuras dadas por un ejercicio malévolo de parte de algunos integrantes de la Comisión hacia la Interamericana de Derechos Humanos? Mira, yo creo que la Cancillería y los estamentos del gobierno deberían en este momento acoger la decisión del doctor Albán, que anoche en su cuenta de Twitter dijo estar a la disposición del Estado ecuatoriano para la respuesta. Tenemos el doctor Salgado, que es un experto en esas materias, los abogados distinguidísimos, amigos con los que tú cuentas ahora en tu panel, deberían ser convocados porque esto es un tema de país, del Ecuador. Esto no se trata de que es contra el gobierno ni contra un grupo de gente que quiere permanecer en los cargos públicos. O sea, qué vergonzoso después de esos concursos amañados que fueron en los que se les eligieron a ellos funcionarios, ahora quieren permanecer en el cargo por encima de la decisión del pueblo en las urnas. Entonces yo creo que es un tema muy grave y los tiempos inclusive en los que se da la respuesta dejan mucho que desear. Y claro, esto hace pensar que por qué en los últimos tiempos del Correato ya se empezó a infiltrar los organismos internacionales, porque sabían que venían ese tipo de cosas. Yo creo que en este momento la Cancillería debe olvidarse de sesgos políticos, debe olvidarse de todo eso, invitar a los mejores, a los expertos que el Ecuador lo tiene, y realmente es un lujo de expertos en temas internacionales y sobre todo de derechos humanos en este momento y constitucionalistas, para que hagan una respuesta que sea tan categórica que los funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o después de la Corte no tengan realmente por dónde agarrarse y imponer ellos su visión. El más permanente visitador de la comisión es Santiago Guarderas. Estamos recordando. Mario Gonzalo, a raíz de lo que ha dicho Andrés Páez. Yo creo que es importante ver aquí el tema de fondo. El correísmo, una de las perversas herencias es que nos acostumbró a la mediocridad. Sí, no. Esa es una cosa que tenemos que discutirla. Mire usted, Gonzalo, si es que aquí se habla de Alfredo Corral, Santiago Guarderas, Ramiro Ávila, Ramiro García, Juan Pablo Albán, 5 juristas del más alto nivel que podrían ejercer además en forma totalmente gratuita la defensa del Estado. Hay que recordarle a la gente que el Ecuador tiene una enorme cantidad de gente buena, competente, preparada, académicos de primer nivel que fueron sistemáticamente excluidos
por el Consejo de Participación de llegar a las más altas funciones del Estado. Porque lo que les interesaba era poner a los mediocres, a los que agachaban la cabeza, a las sumisas, a los que callaban simplemente para complacer al dictador. Eso es lo que hay que discutir, Gonzalo, ese es el tema de fondo. Aquí nos acostumbraron a una mediocridad que es incompatible con la trayectoria histórica del Ecuador. Este país tiene gente, he mencionado 5 de aquí de la sierra. En Guayaquil tenemos a un Enrique Herrería, a una Marta Roldós, gente del más alto nivel. Tenemos un Javier Muñoz Chávez en Cuenca. Tenemos gente en Loja, en Manabí, en todas partes, gente de primer nivel. ¿Por qué no se presentaban ellos a los concursos? Porque sabían que lo iban a perder, porque les hacían perder los concursos. La gente buena dejó de participar y comenzaron a participar ¿quiénes? Los que ya tenían asegurado el cargo. Y se montó toda una fábrica de expedientes para que esa fábrica permita que fulanito de tal tenga 99,5 sobre 100 sin que realmente tenga esos méritos. Buena Esa descripción. mediocridad es la que tenemos que superar. Hay que sacarse el chip de la dictadura correísta y comenzar a pensar que el Ecuador tiene gente muy competente. Ese consejo es válido. Muchas gracias, doctor. Santiago Guarderas y Alfredo Corral en Cadena Democracia a continuación. Doctor Guarderas. Gonzalo, yo creo que es importante el profundizar en este tema que lo mencionaba usted y Ramiro García, de la extrema gravedad, que es uno de los requisitos para que se dicte. Y ahí vuelvo a insistir, el gran error que comete la Comisión Interamericana de comparar peras con manzanas, que no tiene nada que ver. ¿Cómo es eso? Porque dice que la Comisión subrayó que la Corte Interamericana podría valorar el mecanismo de participación popular estaría siendo utilizado para evitar el procedimiento legal de destitución del actual Consejo. Son dos cosas totalmente distintas. Una es la destitución por la responsabilidad política que pueden tener los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que le compete a la Asamblea, y otra es la terminación anticipada, que es un derecho de los ecuatorianos de cesar a quienes no han cumplido. Es muy distinto, no estamos utilizando, no queremos saltarnos una facultad que le compete a la Asamblea. Estamos ejerciendo nuestro derecho de participación, de cesar a quienes no han cumplido. Les estamos terminando anticipadamente. Y en el momento en que no existe el Consejo, el que termina el cesado, el Estado ecuatoriano tiene que seguir funcionando, pues. O la Comisión cree que con esto ya se acabó, porque no se eliminó, y en ese estamos de acuerdo con Andrés. Podíamos haber eliminado. No podemos dejarle descabezado al Estado. Entonces se crea un Consejo de Participación transitorio, que igualmente va a evaluar, y no es que les va a destituir, Gonzalo, no. Lo que va a hacer es igualmente declarar terminado anticipadamente sus funciones si estos no han cumplido con la evaluación, con los parámetros. Para eso las evaluaciones de desempeño. Exactamente, que son otras cosas distintas. Yo pregunto, ¿y dónde estuvo la Comisión Interamericana de Derechos cuando Correa metió la mano a la justicia en el 2011? Ahí no se pronunció. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo la Comisión Interamericana? ¿Ah? Y otra cosa, recuerde, y la disolución del Congreso que decía Andrés. Así es. Yo le pregunto, a esta comisión que ahora la aplauden, recuerde que esta comisión en la década fallida emitió pues 4 medidas cautelares a las que Correa les declaró ilegítimas y que nunca dio cumplimiento. Ahora esta misma comisión, a la cual le dio un chislazo Correa, pretende que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte medidas provisionales. ¿Cuál es la urgencia? La urgencia de dejarles a estos 5 cesados que no hicieron nada, cuando la urgencia es del pueblo ecuatoriano, es sacarles a estos que permitieron la concentración del poder en manos del caudillo y que permitieron, como consecuencia de esos nombramientos a dedo, que la corrupción se vaya enquistando en la sociedad ecuatoriana. Esa es la urgencia, es del pueblo ecuatoriano, no de estos señores. Debe entonces, por lo que le va a escuchar, doctor Corral, al expresidente Correa, debe estar sumamente resentido con el doctor Edwin Jarrín, su coideario, porque esto es lo que decía doctor Corral, el expresidente de la
Sí. El expresidente Correa decía de la CID lo siguiente. Nosotros la CDH no tiene ninguna credibilidad y ni nos va ni lo viene lo que diga, o es decir, no tiene capacidad sancionatoria. Es la Corte, que merece todo nuestro respeto, la que tiene. Y ahí cómo nos aprecian en la Corte por nuestra seriedad y coherencia. Y no tiene facultad para dictar medidas cautelares. Fueron facultades que ellos mismos se arrogaron y eso es absolutamente ilegítimo. Es como que si la Constitución no diga que yo puedo hacer leyes, pero por decreto digo sí puedo hacer leyes. Eso es lo que hizo la Comisión con las medidas cautelares. Pero nadie dice nada por temor a que lo acusen de estar contra los derechos humanos. No, compañeros, nosotros hace rato ya superamos esa etapa, la historia nos juzgará y nos dará la razón. Tener una CIDH en Washington, financiada por Washington, cuando Washington ni siquiera ha suscrito la Convención Interamericana de Derechos Humanos, es una vergüenza y solo tiene un nombre, neocolonialismo. Y la revolución no se va a prestar para estas cosas. Ahí está el archivo de la cadena Democracia, señoras y señores. Oportuno como siempre. ¿Qué le parece, doctor Alfredo? El señor Jarrín creo que no alcanzó a consultarle. ¿Cómo podríamos nosotros sacar en blanco y negro esta circunstancia que hoy más bien agita mandíbulas, pero de risotadas completas del grado de incongruencia, del grado de mediocridad con que se manejaba nuestro país, y los escenarios resultan ser incoherentes desde todo punto de vista, doctor Corral? Muchas gracias. Según hemos escuchado, el señor expresidente de la República está echando flores a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denostando de la manera más cruel, diré, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si fuesen dos organismos absolutamente distintos y separados del sistema interamericano de derechos humanos. Es insólito e inaudito que después de expresar semejantes criterios en contra de la comisión, ahora estén defendiendo que esta comisión haya pedido a la Corte que adopte medidas de suspensión de los efectos de la consulta popular. Los efectos de la consulta popular ya se dieron. El momento en que el pueblo se pronunció y a través obviamente de los resultados proclamados por el Consejo Electoral, esos resultados ya están vigentes. Es más, las preguntas del referendo, las 5 primeras, tenían y tienen anexos. Esos anexos fueron aprobados por el pueblo, fueron declarados en vigencia. Cierto es que tienen que ir al registro oficial para que se publiquen en ese instrumento jurídico que da vigencia a las leyes, pero habiéndose pronunciado ya el pueblo, ese pronunciamiento es obligatorio, así lo dice la Constitución. Por lo tanto, no puede suspenderse un efecto obligatorio mediante el mecanismo de la consulta popular. Yo dije al comienzo y me ratifico, son pataleos de ahogado. Quienes han sido cesados en sus funciones, terminadas sus funciones por mandato del pueblo soberano, no pueden pretender continuar en ejercicio de las mismas para impedir la voluntad popular. ¿En qué quedaríamos? ¿En qué quedaría la democracia si el pueblo soberano no es escuchado, si el pueblo soberano ve que sus mandatos no son cumplidos? Y aquí se ha mencionado que el doctor Páez lo dijo, que la Asamblea Constituyente disolvió el Congreso Nacional sin tener facultad para hacerlo. Recordemos también que hubo un Tribunal Supremo Electoral que destituyó a 57 diputados y los mandó a la casa sin tener facultad para hacerlo. Y ahí sí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no dijo ni pío, cuando los 57 diputados fueron, ahí sí, destituidos en forma completamente constitucional y arbitraria. De tal manera que
La Constitución establece que los pronunciamientos del pueblo están en vigencia y por lo tanto no pueden ser suspendidos por ningún organismo, por más que se trate de una Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que el señor expresidente está en este momento defendiendo, según hemos oído, y echando flores. Yo quisiera, Ramiro García. Gonzalo, yo quisiera una pequeña aclaración. Doctor. Ya porque lamentablemente si hay casos en que la Corte Interamericana ha dado al traste los pronunciamientos de democracia directa. Hay un caso, German versus Uruguay, pero ahí se trataba sobre derechos. Aquí, como dijo Ramiro García, efectivamente no se refiere a derechos absolutamente de nada. Estamos hablando de un consejo de participación ineficiente. Y yo vuelvo a insistir, ¿y dónde ha estado la Comisión Interamericana cuando se ha afectado, cuando se ha criminalizado a quienes hemos pensado distintos, a quienes hemos protestado, a quienes hemos defendido la libertad de expresión, a las agresiones a los periodistas y medios de comunicación? Es decir, aquí hay una barbaridad, hay un juego político, no jurídico, técnico, de derecho internacional, y por eso me parece muy importante que grandes juristas, como el senado Andrés Páez, a los cuales se puede añadir Daniela Salazar, Ramiro Ávila, el mismo Rafael Ollarte, podrían defender al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana. Y por supuesto, el Estado ecuatoriano y el doctor Alfredo Corral, como le decía, yo estaba añadiendo unos nombres, y gente muy presta de Guayaquil, de Cuenca, todo el país, para defender esta barbaridad, indudablemente, contra estos señores que lo que están haciendo es defendiendo su teta y que llegan al extremo de pedir indemnizaciones al Estado, a los ciudadanos por haberles cesado, por haber incumplido sus funciones. Y a mí me parece que hay que añadir un tema jurídico. El doctor Alfredo Corral, yo tuve la suerte de ser su alumno y era un gran maestro y siempre le estoy agradecido por sus enseñanzas, pero de la universidad recuerdo una cosa que nos enseñaron en los primeros años sobre la promulgación, pues. Y el profesor nos decía, hay que distinguir lo esencial de lo material. ¿Qué es lo esencial aquí? Ya se pronunció el pueblo. Ese pronunciamiento es, en este momento, irrevocable. No se puede modificar tampoco. Es decir, la parte esencial del hecho jurídico ya se ha cumplido. ¿Qué falta ahora? La parte material, que es la promulgación, es decir, publicar lo aprobado en el registro oficial. Pero, en sí mismo, las reformas están vigentes. ¿Por qué? Porque provienen de la primera y única fuente de autoridad superior, que es la voluntad popular. Por lo tanto, lo esencial se ha cumplido. Solamente falta un paso material, que además, curiosamente, ya debió haberse instrumentado, porque tampoco es que el Consejo Electoral tiene que mucho trabajo con publicar los resultados, ¿no? Ya deberían estar. Y una segunda cosa, Gonzalo. Qué desafortunada la declaración de la ministra de Justicia. Primero, ella no debería opinar sobre la ley de plusvalía. En segundo lugar, salir el primer día después de las elecciones a decir, sí, aprobaron la ley, esto que se derogue la ley de plusvalía. Pero vamos a reemplazar. Pero vamos a presentar otra. Créame, Gonzalo, que me parece un despropósito. Eso le hace mucho daño al gobierno. Así es. ¿Le hace daño a quién? Al país. ¿Por qué? Porque cuando el gobierno... Este momento nos sacan $1 para invertir en una activación de la tarea constructora. Los señores Yandún, que ya mismo van a hablar, Henry Yandún, Mauricio Catani, Jorge Rosero, Enrique Pita, Patricio Álvarez, todos ellos están confundidos. Por eso, Gonzalo, porque en la noche del domingo, todos los involucrados en el sector inmobiliario, que para aclarar a ciertas personas que quizá desconocen este tema, el sector inmobiliario tiene una importancia medular en la sociedad por una razón. Le da trabajo a las categorías ocupacionales más precarias, a la gente que menos tiene, a los más pobres. ¿A quién le da trabajo? Al peón, al albañil, al gasfitero, al materialista, según ellos mismos lo califican. ¿Sabe qué, Gonzalo? Cuando se hace un edificio, hay una señora que todos los días va con su asistente a darles comida a las personas que trabajan ahí. Mire, esto tiene un impacto enorme.
Ellos en la noche comienzan a respirar el domingo de noche y dicen, bueno, por fin vamos a poner nuestros capitales nuevamente a funcionar, vamos a reactivar. Esta gente pobre del sector construcción dice, oye, qué bueno, van a haber de nuevo edificios, casas, proyectos, vamos a tener trabajo porque no tenemos trabajo. Y el lunes a las 7 de la mañana sale la ministra, pero la ministra de Justicia, a decir que no dice, bueno, ya no importa que hayan derogado ayer la ley por pronunciamiento popular, igual vamos a presentar otra. Yo sí creo que hay que llamarle la atención del presidente de la República y decir que si él no elimina los reductos que quedan del correísmo en su gobierno, créame que eso terminará siendo un boomerang en contra del propio presidente. ¿Qué le parece lo de su paisana, doctor? Totalmente equivocada, totalmente equivocada. Es más, el pronunciamiento popular fue porque se derogue la denominada ley de plusvalía. Tiene un nombre larguísimo, como ahora se acostumbra en todos los cuerpos legales, nombres que ni siquiera hay cómo pronunciar, y cambian los nombres a criterio de ellos. Pero el pronunciamiento fue por la derogatoria de la ley llamada de plusvalía, de tal manera que esa ley está derogada por mandato popular. La Asamblea tiene que ser consecuente con ese mandato y expedir una ley derogatoria de aquella. No importa que en esa ley hayan algunas partes o artículos que sean beneficiosos de alguna manera para el pueblo ecuatoriano. Está derogada, de tal manera que no puede dejarse parte en vigencia y parte derogarse, porque la derogatoria es total. ¿Ignorancia jurídica o exceso de política? Por supuesto, son criterios absolutamente equivocados que pretenden obstaculizar o impedir la voluntad popular, lo cual en democracia es absolutamente inadmisible. Decir que una consulta popular es contraria a la Constitución es hasta ridículo, porque es el pueblo el supremo legislador. Mucho más que una asamblea constituyente, mucho más que una asamblea nacional que antes era Congreso Nacional. Nadie puede oponerse a la decisión soberana del pueblo ecuatoriano. Gracias, doctor Alfredo. Gracias, Andrés. A usted, muchas gracias al doctor García. Muchas gracias a Santiago. Gracias a Talía. Gracias a todos. Hemos esclarecido en un día muy controvertido para lo que tratamos de abandonar por mediocridad, especialmente por mediocridad y mala fe. Mala fe, mala fe, mala fe. Señoras y señores, buscando siempre la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable.